Hola, buenas a todos. Mi nombre es Sergio. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Filosofía Política. Hoy os traigo a un nuevo invitado en mi sección de entrevistas, que es Sergio Brabrezo. ¿Qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues en la primera pregunta que siempre hago al entrevistado es para que se presente un poco, pero más el día a día, bueno, cuando tenía antes, ahora con la cuarentena es un poco complicado, pero ¿qué hacía Sergio al día a día, sus hobbies, a qué dedicaba su tiempo? Bueno, pues para empezar, yo soy un ciudadano normal cualquiera que le encanta y le apasiona la economía. Siempre he estado relacionado con el mundo de las finanzas y en concreto con el mundo industrial. He estado trabajando para diferentes empresas, ya digo, siempre en el tema de la industria. Y el estudio forma parte de las cosas que me gusta hacer siempre y eso lo he llevado en toda mi vida. Y como resultado que ha tenido, pues que tengo pues una diplomatura en ciencias empresariales, una licenciatura en administración y dirección de empresas. También estuve haciendo un posgrado en Estados Unidos, en la Universidad de Pensilvania. Luego también he hecho un máster en comunicación y ahora mismo pues estoy finalizando mi doctorado. Es una tarea larga, dura y que, bueno, tiene muchas cosas buenas, pero también tiene una sensación muchas veces de, bueno, pues un proceso muy largo y es un proceso de descubrimiento, no deja de ser otra cosa. Y bueno, pues tiene muchos detalles, tiene muchos eh, eh, procesos que son muy complicados, pero que detrás de todo eso lo más importante es demostrar que tienes un análisis científico. Eso es lo más importante de un doctorado. Y sobre cosas que, aparte, fuera de mis hobbies de lectura o de relacionado con estudios y con trabajo, pues me apasiona el deporte, me apasiona poder visitar el norte de España, sus montañas, sus playas, poder desconectar, disfrutar de la cultura española. Me encanta el folclore español, la verdad. Yo soy catalán y eso a veces parece como muy raro el, para los que somos catalanes. Tú también lo eres, Sergio. Pero en mi caso sí que tengo una especial sensibilidad, delicadeza y pasión por lo que es ese folclore español, que la verdad lo disfruto. Así que eso es un poquito resumen de lo que hago fuera, de lo que hoy estoy también desempeñando, que es, pues soy diputado en la Asamblea de Madrid y nada, es uno de los trabajos que hago. Digo eso porque aparte de ser diputado, también soy profesor en la universidad, en concreto en la Universidad Carlos III de Madrid, donde doy ahora mismo, por desgracia solo puedo dar una sola clase, que es la de Historia Económica. Así que la disfruto muchísimo, pero bueno, solo me dejan hacer una clase, son las limitaciones que tienen los políticos a la hora de dar clase, a pesar de que algunos queremos seguir trabajando. Me gustaría pasar también a la pregunta de la licenciatura que has hecho en finanzas, porque todos hemos tenido la sensación de cuando acabamos bachillerato y vamos a hacer la selectividad, de que nos están casi como apuntando con un arma. ¿Cuál fue la motivación para estudiar finanzas y por qué no te decidiste por otra carrera? Pues mira, una de las carreras que tenía pensado y que estuve, de hecho, era de mi lista, ahora no recuerdo qué número era, si la primera o la segunda, pero sí que estuve en un momento pensando hacer políticas en la Pompeu. Era una de las que tenía pensado hacer. Y recuerdo que en mi época se tenía que primero hacer derecho y luego políticas. Era una cosa de ese estilo. No recuerdo bien cómo era, pero era similar a eso. Y me fui a las finanzas porque me encanta el mundo político y creo que muchas veces no se ha podido llegar a entender desde eh,
desde la política solamente creo que no se llega a entender qué sucede, qué implicación tiene la economía. Al igual que creo que en el mundo del derecho. Es decir, creo que, el estudio de la ciencia política es una rama que bebe de muchísimas otras fuentes, como es obvio, y sí que tenía ganas de primero dar solidez a ese conocimiento de la ciencia política mediante otras ramas que creo que son muy importantes. Y una de ellas, que es la que me apasiona, que es el de las finanzas y el de la economía en general. Esa fue la razón por la cual hice ADE y Ciencias Empresariales antes que Ciencias Políticas. También me gusta preguntar, no sé si cómo estaban en tu época, pero sí que en la mía, normalmente cuando estás en la universidad o en secundario o incluso en bachillerato, hay como lo políticamente correcto de que todos son de izquierdas, etcétera, etcétera. Así que, ¿cuál fue el primer contacto que tuviste con el liberalismo y cómo hiciste el clic de, vale, estas son mis ideas por tal, tal, tal? Pues mira, una de las cosas que no se lo he explicado a nadie, tampoco nadie me había hecho esa pregunta anteriormente de cuál fue lo que hizo el clic. Y como, como explica Hayek, y yo siempre utilizo tiene varias frases que para mí son bastante relevantes, ¿no? Una de las de Hayek es la economía es un proceso de descubrimiento, ¿no? También creo que en eso es el liberalismo es un proceso de descubrimiento. La verdad lo creo. Y hasta que uno no se da cuenta de eso, no entiende qué es el liberalismo. Creo que, como todos los jóvenes, primero siempre hemos sido pues más de izquierdas y luego hemos hecho una evolución, unos más rápidos, otros menos rápidos. Claro, ¿qué cambió completamente para mí? Pues un día que estaba en la universidad, en Ciencias Empresariales, y fui a una asociación de estudiantes. Y me encontré en la asociación que estaban utilizando el dinero público de todos que les estaban entregando para sus negocios fuera de lo que es la asociación. Y además con productos ilegales, etcétera. Bueno, todo eso pues, se denunció, yo lo denuncié al que era el rector en ese momento y luego pues no sé cómo quedaría el asunto, pero bueno, como mínimo lo hice saber. Eso me hizo pensar qué estamos haciendo con el dinero público. Eso fue una de las cosas que me chocó. Porque dije, ostras, bueno, nosotros creemos que el Estado, que la asociación, que el colectivismo tiene sus puntos de un buenismo general, pero es que resulta que no es así. O sea, que le estamos dando a un colectivo un dinero y lo está utilizando de la manera que cree apropiado, sin que dé explicaciones a nadie. Eso a mí me llamó la atención. Para mí eso fue un punto de inflexión, que te puede parecer una tontería o no, pero sí que para mí fue un punto de inflexión. Eso fue en los primeros meses en la universidad. Y el segundo, fue el primer año. Yo vengo de una familia pues, de clase obrera, familia catalana, típica que viene de Andalucía. Entonces, lo que yo me encontré es que siempre tuve que trabajar. A mí nadie me ha regalado nada y todo lo que he hecho ha sido pues trabajando y teniendo que levantarme muy pronto. Es algo que siempre he tenido que hacer, por suerte, por desgracia, pero que cuando pasó el primer año y yo tenía que trabajar, el primer trabajo, tuve 2 trabajos consecutivos. Uno fue como mozo de almacén para una empresa que repartía restaurantes por las mañanas de panaderías.
que me salía la palabra en catalán, de forns. Y nada, pues claro, te tienes que levantar pronto para hacer los repartos, ir al almacén, moverlo todo, y me sentí como un burro de carga. En ese momento, pues claro, tienes que ponerte a trabajar desde muy temprana hora y luego irte a estudiar. Luego cambié ese trabajo por el típico de Telepizza. Todo eso me dio dinero para poderme formar y ser socorrista y tener formación como para dar clases de natación, que siempre había nadado y siempre había hecho deporte, ¿no? Y eso me permitió trabajar en un gimnasio durante la primera carrera que hice, y entonces trabajaba de 6 a 11 de la noche, todos los días, de lunes a viernes. Claro, ahí yo me encontré con gente en la universidad que no hacía el mismo esfuerzo. Entonces, a mí me chocaba y que reivindicaba cosas. Y yo no lograba entender por qué ellos podían o por qué reivindicaban cosas cuando digo, hombre, estamos trabajando, tenemos que sacar todo esto hacia adelante, y encima había cosas que yo no acababa de entender que estaban pasando. Y ese momento, pues para mí fue bastante importante, y a partir de ahí, pues eso que vivía aplicado a los principios económicos que te están explicando, por ejemplo, hay a veces que es muy, muy ilustrativo. Yo cuando doy clases, una de las cosas que siempre les digo a mis alumnos es: hay principios que no deben olvidar, y yo se lo iré repitiendo durante todo el curso, pero siempre muévanse por principios que les voy a explicar, que les voy a dar, y a partir de ahí podremos conectar diferentes cosas, pero siempre recuérdenlo. Y empiezo explicando, primero de todo, ¿qué es la economía? O sea, esto tienen que entenderlo, es la gestión de los recursos limitados. Por lo tanto, no es infinito lo que tenemos. O sea, ya hay un problema en esto. Y dos, ¿qué es el libre mercado? Y la gente se queda, incluso ya cuando los alumnos son de segundo año, dicen algunas cosas que a veces me preocupan. Les doy bastante caña por eso. Pero les doy caña porque quiero que despierten. Porque muchas veces creo que algunos son demasiado jóvenes o adolescentes, no por edad, pero sí que, bueno, pues en la vida que han tenido que vivir. Pues cuando uno le pregunta qué es el libre mercado, comienzan a explicar, no, eso es la bolsa, otros, eso es bueno, se hacen eso es bajar impuestos, eso es... No, es el intercambio de bienes y servicios libre y voluntario. Y a partir de ahí podrán entender muchísimas otras cosas. Y eso, pues claro, cuando ya comenzamos a poner impuestos, cuando comenzamos a meter trabas, eso ya se distorsiona todo. Y ya digo, en conclusión, pues entre lo que vivía viendo fuera y lo que aprendía dentro, leyendo y estudiando, pues hizo que mi pasión por el liberalismo pues fuera claro y fuerte, porque creo que es la manera más justa que existe de repartir desde riqueza y desde repartir pues todo lo que se hace, porque el liberalismo reparte el esfuerzo y premia el esfuerzo y premia a aquel que da un mejor servicio o un mejor producto a un menor precio, a una mejor calidad o ambas dos. Entonces, si eso lo hace una persona, significa que es un benefactor, no es nadie malo, es alguien bueno que está aportando a la sociedad. También me gustaría preguntarte cuál también fue el paso, después de haber hecho la licenciatura, los másters, para meterte en política, y por qué Ciudadanos y no otro partido que también puede tener una ideología similar, podemos decir.
Pues porque me metí en política viendo en el 2010, bueno, 2006, de hecho, yo ya estaba, que era cuando nació el Partido Ciudadanos en Cataluña, yo tenía pues una curiosidad política clara. Y, y estuve interesándome por el partido, pero hasta el 2010 no me afilié. Es verdad que también me fui a Estados Unidos y eso pues ya te deja fuera de lo que es la política española y además estuve 2 años fuera. Al volver en el 2010 decidí afiliarme, pero no decidí colaborar con el partido porque yo empecé a trabajar en una empresa pues, que tiene una fuerte representación sindical y que está muy politizada. Es verdad que son, por lo que he podido vivir con ellos en esa empresa, los sindicatos mayoritarios ahí son un lujo, colaboran con la empresa, son responsables, la gente que lo lleva es gente de verdad, magnífica, magnífica. Luego he visto esos mismos sindicatos en otros sitios, no tienen nada que ver, o sea, parecen cosas diferentes. Y entonces en ese momento decidí no colaborar con Ciudadanos y no fue hasta el 2012, cuando ya me trasladé a Madrid, que di el paso de colaborar. Éramos 15 personas cuando empezamos aquí en la Comunidad de Madrid. Rápidamente pues me formé parte de la junta directiva. No había mucho más por donde sacar y creo que, no sé si era incluso el único economista que había ahí en ese momento. Pero desde el 2012 hasta el 2015 estuve en la junta directiva de la Comunidad de Madrid. Hoy tenemos una organización completamente diferente y pasamos de 15 afiliados a más de 3.000. Bueno, pues hicimos un grandísimo trabajo. Y Ciudadanos, pues ¿por qué? Pues por una raíz del liberalismo que creo que es fundamental, donde el individuo está por encima del colectivismo. Y para mí eso es un punto fundamental. Cuando me dicen, no, es que hay socialistas o tiene una raíz socialista Ciudadanos, sí, es cierto, pero siempre esa raíz nunca ha sido colectivista. Entonces, eso es fundamental para mí. Y hay otra parte fundamental. Hay gente que confunde el liberalismo con otro tipo de cosas, con dar protagonismo, por ejemplo, a las empresas. No es esto no es empresas o trabajadores. Esto no. Es el mercado que lo conforman las personas. Y cuando uno se asocia de determinadas maneras, que puede ser en forma de empresa, pues si hace bien su trabajo, si da productos a mejor calidad y a mejor precio, pues será premiado por la sociedad. Y esa es la parte más importante. Para mí, ese fue una de las raíces. Aparte de, creo que el nacionalismo es el cáncer de la sociedad porque lo que hace es anular a la persona y dejarla por debajo de lo que significa. Entonces, eso es algo que no voy a tolerar y siempre voy a intentar pues, estar totalmente en contra. Me gustaría también preguntarte y que nos explicaras un poco, en el momento que hubo las elecciones de abril, del 27 de abril del año pasado, en el que Ciudadanos consiguió 57 diputados para el Congreso Nacional, el momento que se pudo pactar con el PSOE y que hubo bastantes reuniones, etcétera, etcétera, me gustaría que nos explicaras cómo lo viviste tú desde dentro, porque sí que es verdad que desde afuera no se podía saber cómo estaba sucediendo adentro, qué planes ponían el PSOE, qué contrapartidas poníais vosotros y por qué al final no se llegó a un acuerdo. Pues decirte que no se llegó a un acuerdo
porque la deriva que estaba tomando el Partido Socialista no era la correcta. Ya digo, cuando un partido deja de ser socialista para ser comunista, y hay diferentes ramas dentro del socialismo. ¿Y hay socialismo bueno o malo? Bueno, eso ya lo dejo para cada uno, pero sí que creo que viendo a las personas, soy más de personas que no de partidos, la persona de Pedro Sánchez es, pongamos que complicada, pongamos que no es una persona fácil. Y no solamente para pactar, sino que además, por lo que todos estamos viendo, sus ansias de poder pues, son evidentes, son claras. Y la persona de Pedro Sánchez es una persona que pone por encima a su ego antes que los intereses de todos los demás. Se llegó, quiero recordar que en el 2016, a lo mejor me bailan las fechas, pero creo que era en el 2016, se llegó a un intento de pacto con el Partido Socialista en el Congreso de los Diputados. En ese momento Pedro Sánchez parecía una persona diferente, porque es que estaba absolutamente en contra de las palabras, postulados y partidos independentistas. Y ahora pacta con ellos. No solamente con eso, sino también con Bildu. Se hace muy complicado que un partido pueda llegar a pactar con Bildu y luego pedirle a un partido nacional, un partido que tiene pues una vocación de nación, pueda compartir con ese tipo de compañeros. Entonces, si bien fue un error, yo eso creo que en Ciudadanos lo tenemos claro, no haber pactado, visto lo fue, pero también, como tú me decías, pero visto desde dentro, era muy complejo, ¿Qué le decimos a nuestros compañeros de Navarra Suma, con los que hemos ido en coalición en Navarra y le han quitado la presidencia? Claro, es que también hay que recordar todo lo que estaba pasando. A todo pasado siempre es súper fácil decir, no, yo hubiera hecho esto. Claro, evidentemente, porque ya sabemos cómo ha pasado todo. Con honestidad, yo creo que fueron otras cosas las que hicieron dañar más al partido, que no solamente el hecho de pactar o no pactar. Creo que algunos cambios, algunos postulados cambiados a último momento, cuando no están explicados de manera correcta, pues tiene sus consecuencias. De ahí, pues, es lo que nos encontramos, unas consecuencias muy duras, creo que excesivas, pero muy duras. Y eso llevó a que nuestro presidente pues cogiera las maletas y se fuera, con el dolor que eso pues implica, no solamente para él, sino para todos nosotros, que hemos estado trabajando con él codo a codo desde el primer momento. Pero oye, es una muestra de una persona que decidió apartarse, y a mí eso, sinceramente, mi admiración personal por hacer eso, que ojo, hoy en día la gente no se va porque quiere, ¿eh? La gente al final la echan y él cogió las maletas y se fue desde el primer día. Así que mi admiración por él, la verdad. Pasando a una pregunta también actual, que fue ayer, quiero que nos expliques, porque sí que es verdad que he visto, sobre todo en Twitter, muchas diferencias, etcétera, etcétera, sobre lo que pactasteis el otro día, y es ¿por qué Ciudadanos pactó la prórroga del estado de alarma? Pues porque ahora mismo no hay una desconfinamiento, no me gusta llamarle desescalada, porque aquí no hemos escalado nada. Estamos confinados y hay que desconfinarse. Los pasos que se estaban haciendo, siendo objetivos, pues si acabamos con el estado de alarma, nos encontramos un problema. Y es que significaba que el día 11 acababa ese estado de alarma y, por lo tanto, estábamos sin un plan de actuación. Mal hecho
porque el gobierno anteriormente, los días anteriores, no lo ha estado haciendo bien y no lo ha estado planificando, completamente de acuerdo. Si eso nadie lo va a negar. Eso es innegable. Y que se han hecho cosas mal, se han hecho cosas fatales. Eso es innegable. El problema es, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar hacia otro lado y decir, rompemos, no vamos a seguir con el estado de alarma y ya veremos qué pasa y dejamos caer todo esto, o somos responsables y decimos, vale, de acuerdo, este es el estado de alarma que apoyamos, tienes 15 días. Tampoco estamos hablando de mucho tiempo, ¿eh? Son 15 días y eso hay que reconocerlo. Pero hay que ponerse a trabajar. Y yo en eso sí que hay una de las cosas que la gente no lo entenderá, pero bueno, sí que creo que uno tiene que tener claro dónde tiene que ir. Pero también hay una de las cosas que cuando tiene uno claro dónde ir y qué hacer y qué es lo mejor o qué es a lo que aspira, sí que hay otra cosa que también tiene que tener en cuenta. ¿Qué puedo hacer para mejorar mi situación actual? Y eso es fundamental. Esto mejora la situación actual porque vamos a tener un plan de desconfinamiento, vamos a poder trabajar de una manera más clara para que nadie se quede ahora mismo con una desprotección social importante. Pues sí. ¿Eso mejora la situación en la que estábamos? Sí. Entonces eso es bueno y hay que apoyarlo. Y eso es la realidad. Esa es la realidad. ¿Es duro apoyarlo? Hombre, si alguien se cree que eso es fácil. Si lo más fácil es coger y decir que no. De verdad, es súper sencillo. Y hacer un discurso duro es muy sencillo. Pero tener que ser flexible y decir, ¿esto es bueno? ¿Esto mejora la situación? Sí. Vale, pues a pesar de que no me guste pactar con él, a pesar de que no es lo mejor, sé que esto mejora la situación. Para acabar la entrevista y relajar un poco, me gustaría preguntarte, que siempre lo hago, es 3 libros que recomiendes, ya sean o de liberalismo, de política, de historia, de literatura, lo que quieras. Libros que recomiende. Mira, hace poco hice una lista para el día del libro que la verdad creo que era chula. A ver, estoy intentando recordar esa lista porque era chula, pero sí que hay una de las cosas, yo sí que, así es, si hablamos de liberalismo y liberalismo económico, leería 2 libros y sé que va a sonar raro, pero el primero es el de la teoría general de Keynes y luego, inmediatamente después de ese, el libro de Javier Milei sobre las mentiras del desenmascarando el keynesianismo, creo que se titula. Estos 2 libros juntos. Un liberal tiene que leer esto. Eso es fundamental. O sea, yo creo que si me escucha Javier Milei, a lo mejor le coge algo. Decirle que su libro tiene que estar pegado junto al de Keynes. Totalmente. Los 2 libros tienen que estar absolutamente leídos uno detrás del otro para poder entender qué se está diciendo en un lado y en el otro y que la gente elija simplemente por lo que se habla. Sobre liberalismo ya más puro y de pensamiento, estaría hablando sobre Venegas Lynch, bueno, cualquiera de los últimos libros que tiene, pero sí que hay uno que es muy interesante, que es contra los... sí, creo que llamaba contra los... no, contra... No era en favor de los más desfavorecidos. Esto era. De Venegas Lynch, hijo, donde explica qué acciones se tienen que tomar en momentos de crisis y por qué el liberalismo
ayuda más a los más desfavorecidos que ninguna otra ideología, o incluso, a él no le gusta llamarlo ideología, eso también es cierto, pero porque dice que es un proceso de descubrimiento y que la ideología lo único que hace es limitar, ¿no? En eso estoy absolutamente de acuerdo. Se basa en lo mismo que he dicho antes de Hayek, ¿no? El proceso de descubrimiento. Sobre ese libro creo que es absolutamente fantástico. Es una de las personas que más sabe de liberalismo y creo que en la actualidad creo que no hay nadie que tenga pues eso, su conocimiento. Y luego, para disfrutar de la lectura, uno de los que me está gustando muchísimo, que estoy leyendo ahora y que estoy finalizando, que es el de Arturo Pérez Reverte, el de Sidi. Creo que es chulo, es una lectura súper fácil, o sea, fácil no, porque tiene un castellano muy bueno, o sea, es increíble, ¿eh? Y hay palabras que de verdad uno dice, ostras, el dominio de Pérez Reverte sobre el castellano es brutal, absolutamente brutal. Pero sí que es muy entretenido, explica pues la historia de Cid y de una manera un poco westerniana y demás que le da un atractivo brutal. Es muy divertido. Pues muchas gracias, Sergio, por concederme esta entrevista, sabiendo lo ocupado que estás. Siempre un placer. Y nada, tendréis sus redes sociales abajo y nos vemos en otro vídeo entrevistando. Adiós. Perfecto.